realmente que sentimos que nos hemos estado edificando. Sentimos que Dios ha estado con nosotros a través de todos estos días. Yo he sentido la presencia de Dios y yo sé que ustedes también han sentido la presencia de Dios. Y esto se ha hecho notorio en cada enseñanza, se ha hecho notorio en cada oración, cada mañana a las 5, las enseñanzas a las 8:30. Hemos visto cómo la gloria de Dios se ha manifestado. Incluso vemos que personas que nunca habíamos escuchado, incluso una dirección de oración, han salido profesionales para dirigir oración y hemos sentido la presencia de Dios. Entre ellos está el hermano Diego, hemos sentido la presencia de Dios cuando él dirige y nos gozamos, hermano, y muchos hemos sido edificados. Y mire cómo no pensamos porque nunca lo habíamos escuchado a Arbey dar enseñanza y los muchachos, pero nos hemos edificado todos. Y esto es algo que realmente nos motiva, hermanos. Y créame que estando así, entonces sentimos ahora que queremos avanzar, que queremos prosperar, queremos ir hacia adelante y no hacia atrás. Amén. Amén. Yo creo que ese es el deseo que ahora mismo tenemos tanto ustedes como yo, de ir hacia adelante y no retroceder. Mire, yo quiero decirle que hay personas que en muchas ocasiones sintieron los mismos deseos que está sintiendo usted en este momento y que siento yo. Hay personas que muchas veces también en oración le dijeron: Señor, yo voy a ir de frente hasta el último día de mi vida. Pero ¿sabe qué pasó? En un momento que se descuidaron, esto solamente quedó en palabras y no pudieron seguir avanzando, como nos decía el hermano Guillermo ayer. Entonces dieron un paso atrás, seguramente pensando en ir, probar cosas en el mundo y poder regresar, pero muchos de ellos no pudieron regresar. Muchos de ellos quedaron en el intento, cayeron en un hueco profundo en el cual nunca pudieron salir. Y hay muchos incluso que se han dejado llevar, porque en ocasiones Dios ha tenido misericordia de unos que por ignorantemente, o quizá lo hicieron a propósito, pero Dios ha tenido misericordia de muchos y vemos que realmente ha sido así, ¿no? Pero otros, dejándose guiar seguramente por eso y queriendo hacer lo mismo, han ido y no han tenido la oportunidad de regresar. Y muchos están incluso en este momento tratando de levantarse y no han podido. Y hay muchos que realmente en este estado se sienten con el corazón destrozado y quieren volver, pero hasta ahora no han podido, y no sabemos si quizá Dios les permita la oportunidad de regresar. Así que yo el mensaje de hoy lo he titulado Para la gloria del Señor, y le pido al Señor Dios Todopoderoso que su Espíritu Santo esté en cada una de las palabras que hoy voy a decir, para que no sea yo el que hable, sino que sea el Espíritu Santo. Yo creo que realmente yo no tengo seguramente el léxico, no tengo el estudio o la capacidad que tienen muchos, pero de una cosa estoy seguro, y es que el que va a hablar realmente no soy yo, es el Espíritu Santo el que va a hablar a través de este servidor que hoy está aquí. Y este mensaje lo he titulado Somos elegidos para permanecer. Y para esto quiero entonces leer en San Juan capítulo 15, versículo 16, que dice: No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces vemos que dice llevar fruto y permanecer. En Lucas capítulo 9, versículo 1 dice: Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades. El Señor quiere que nosotros vayamos y llevemos fruto y que permanezcamos. Pero claro, para nosotros poder ir y dar fruto, el Señor
tuvo que darnos poder y Él nos dio poder. El Señor ha confiado en usted y ha confiado en mí un poder muy especial, algo muy especial como es el poder y la autoridad. Dice que llamando a los 12 discípulos les dio poder y autoridad. Entonces sabemos que tenemos que usar el poder con autoridad. De esta manera nos hace estar más seguros cuando lo usamos con autoridad y nos sentimos más propios, nos sentimos más seguros cuando usamos el poder con autoridad. Cuando yo estoy en un proyecto y cualquiera ha estado en un proyecto o ha tenido un cargo, o seguramente en su casa ha tenido la oportunidad de mandar en algo, entonces usted habla con autoridad y se da de cuenta usted que cuando habla con autoridad ese poder, el poder que usted está ejerciendo es efectivo porque hablamos con autoridad. Dios quiere que nosotros hablemos con autoridad donde quiera que estemos porque Él nos ha dado poder y ese poder nos lo confió Él para que entonces vayamos y demos mucho fruto. Mientras nosotros tenemos el poder y tenemos la autoridad, también el enemigo quiere sembrar entonces la inseguridad y quiere hacernos inestables. Entonces hay una pregunta muy importante que yo coloqué aquí. ¿Se siente usted con autoridad? Esto es para que, no es para que me contesten, sino para que recapacitemos allí. ¿Nos sentimos con autoridad? ¿Nos sentimos con autoridad? ¿Se siente usted con autoridad cuando usted ora? ¿Se siente con autoridad cuando usted habla? Cuando usted se está declarando sano o sana en su casa, usted habla con autoridad. Muy importante esto. Declararnos en victoria es algo muy interesante. Es muy importante porque el enemigo quiere poner, como dije, en nuestras vidas inseguridad, quiere poner inestabilidad, quiere poner duda. Nosotros tenemos que declararnos siempre en victoria. Cuando oramos por alguna petición, oramos con autoridad. Recuerde que el Señor Jesucristo dijo que lo que pidiéramos en oración, pues Él nos lo daría. Claro, tenemos que tener en cuenta que también el Señor sabe qué cosas nos va a dar y qué cosas no nos va a dar, porque realmente Él sabe más que todos, más que nosotros mismos incluso, lo que nos aprovecha. A veces nosotros creemos que tenemos el control, pero no. El control lo tiene el Señor. Nosotros creemos que nos dejamos guiar por el corazón y dice la palabra de Dios que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y nos dejamos llevar por el corazón, entonces nos entristecemos cuando le pedimos algo al Señor y no lo recibimos. Entonces el Señor sabe, cuando nosotros le presentamos una petición al Señor, lo hacemos sí con autoridad, ¿sí? Pero la autoridad va sujeta a la voluntad de Dios. Nosotros oramos con autoridad, pero la autoridad va sujeta a la voluntad de Dios. Si el Señor dice, como le dijo a Pablo, bástate mi gracia, nosotros tenemos que aceptar la voluntad de Dios también con autoridad. Porque en muchas ocasiones nosotros queremos, en muchas ocasiones nosotros queremos algo y lo estamos pidiendo con autoridad, pero si no lo recibimos, entonces nos ponemos tristes y llegamos a pensar que Dios no nos quiere. Pero ese pensamiento lo pone el enemigo. Entonces, todas estas cosas es muy importante saber que lo que es la autoridad es algo muy importante en la vida del cristiano y para poder ejercer el poder, que son herramientas que Dios nos ha dado. Y mire cómo estas herramientas nos hacen abarcar todas estas bendiciones y todo este regalo que Dios nos ha dado, todas estas bienaventuranzas incluso que el Señor nos ha dado, y recibirlas y pedirlas incluso hasta con autoridad. El Señor nos lo ha dado y el Señor quiere que sea así, ¿no? Pero que todo esto que Dios nos ha dado solamente son herramientas para que nosotros vayamos y demos fruto, pero que permanezcamos.
que demos fruto y que permanezcamos, o que permanezcamos dando fruto. Eso es lo que el Señor quiere, y por eso el Señor le ha dado poder a usted y me ha dado poder a mí, y nos dice que entonces lo hagamos con autoridad y que vayamos y que pidamos con confianza. Dice la Biblia que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, confiados, y que no dudemos nada. Y vemos que como la Biblia nos enseña, en toda la escritura vemos nosotros incluso que en muchas partes nos dice a nosotros que nos acerquemos a Él confiados, que Él siempre ha querido reunirnos como la gallina reúne a los pollos, y tenernos bajo las alas, bajo el abrigo del Altísimo. Entonces nos dice que el que pide lo haga con fe y no dudando. Así que lo pidamos entonces como con autoridad, sujetos a la voluntad de Dios. Y todo esto son herramientas que Dios ha usado y nos ha dejado a nosotros, y nos ha dado la oportunidad de echar mano de todas estas bendiciones con el fin de que vayamos, demos fruto, pero que permanezcamos. Dios no dejó todas estas cosas para que usted y yo hagamos uso de eso, nos volvamos canzones pidiendo para engrandecerme yo, para estar feliz yo, para coger el núcleo mío y hacerlo crecer, mi núcleo familiar, que a propósito Dios quiere que primeramente que todo sean los de la casa, que nosotros proveamos para los de la casa y luego para los demás. Pero el Señor nos ha dado incluso más de lo que nosotros podamos abarcar para nuestra casa. Entonces, primeramente abastecemos nuestra casa y luego entonces a los demás. Estoy hablando en los términos espirituales, amén. Entonces, todas estas cosas el Señor nos las ha dado. ¿Para qué? Para que nosotros vayamos, permanezcamos y demos bastante fruto en el nombre de Jesús, y permanezcamos dando fruto. Dice en Santiago capítulo 1 versículos 6 y 8, dice: pero pida en fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es llevada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues el tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Y sin duda hay cosas por las cuales nosotros pedimos, entre ellas por situaciones económicas, por nuestro estado financiero. En mucha ocasión, cuando vemos que la alacena pues ya se está terminando la provisión, muchos pedimos con fe y el Señor nos contesta. Otros piden incluso por un esposo, por una esposa. Otros están pidiéndole al Señor, ya adelantándose a los hechos, pidiéndole el esposo para dentro de 3 años, porque todavía pues no es el tiempo, pero se están adelantando para que el Señor les cumpla al pie de la letra. Entonces están pidiendo su esposo, su esposa. Muchos piden por los estudios, por situaciones en el trabajo, qué sé yo, pero todos entonces pedimos, y todo esto nos dice el Señor que lo pidamos con autoridad y no dudando, porque el que duda es semejante a la ola del mar. Y todo esto lo dio el Señor, y hacemos uso de todo esto con autoridad. Dios nos dio todas estas cosas para que las administremos. Nos ha confiado todo. Dice la Biblia que Dios creó todo y le dijo al hombre que se enseñoreara de todo. Así que cuando dice el Señor de todo, es de todo. Entonces nosotros podemos hacer uso de todo lo que hay en la tierra, porque Dios hizo la tierra y le dijo al hombre que se enseñoreara. Y parte de los hombres somos nosotros. No porque somos cristianos muchas veces pensamos que no tenemos derecho a las cosas del mundo, pero sí tenemos derecho, porque Dios la creó para todos los hombres. Entonces, pero todo esto para que nosotros nos enseñoreemos de esto. Pero entonces, ¿cómo nosotros qué vamos a hacer con esto? Mire que el enemigo siempre cogió las personas, los que tienen poder, tomen, cogen, abarcan, y entre más tienen, entonces obviamente pues más quieren tener, y afligen los pobres. Recuerden que esto lo estoy diciendo, pero me estoy refiriendo siempre en la vida espiritual. Podemos incluso decir que hay personas que tienen mucho conocimiento. Hay personas que tienen tanto conocimiento que Dios les ha dado, y no se atreven a compartirlo con los demás. No lo comparten con los demás. Entonces han dejado de ¿qué? De dar fruto, teniendo el lagar lleno de fruto. Han dejado o sea, se han hecho odiosos con todo el fruto, con toda la sabiduría que Dios les ha dado, y no la están compartiendo. Dios nos ha confiado mucho. Dice en Juan 17:18, dice el Señor: como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo.
Dios envió a su Hijo al mundo y Él es un vivo ejemplo lleno de poder. Él vino y dio mucho fruto y entonces Él tenía todo el poder para dar fruto y permaneció hasta el último día de su vida. El Señor Jesús asimismo nos envía a nosotros llenos de poder, llenos del poder de Dios y su sabiduría, para que entonces nosotros demos mucho fruto, hermanos. Y quiero que sepan que incluso si hablamos de dinero, si hablamos de bienes materiales, debemos de saber que todo esto es muy interesante y tiene mucho valor, pero nada se compara al valor que tiene la palabra y la sabiduría, el conocimiento de Dios. Así que nosotros debemos sentirnos muy orgullosos de poder adquirir conocimiento de parte de Dios. Cuando el Señor estaba en la tierra, el Señor hablaba incluso en parábolas para que muchos oyeran y no entendieran, para que los fariseos oyeran y no entendieran lo que Él estaba diciendo. Pero hoy el Señor le ha dado conocimiento a usted, me ha dado conocimiento a mí. Así que tenemos nosotros en nuestras manos un tesoro más grande que cualquier riqueza que pueda existir. Dice la Biblia que la palabra de Dios es más valiosa que incluso que el oro fino. Y esto lo tenemos nosotros en nuestras manos. El poder se nos ha dado con el fin de llevar a cabo una misión. Dios nos ha dado el poder a nosotros para que nosotros entonces seamos ese instrumento que Él dejó aquí, como dice la Biblia, somos la sal de la tierra. Y si nosotros somos la sal de la tierra, tenemos que dar sabor. Y para esto entonces el Señor nos ha dado ese poder, para que entonces usted y yo demos sabor, demos fruto y que permanezcamos. Amén. Esta es tarea de todos. Muchos seguramente pensarán, el Señor dijo en Mateo 28, 18 y 20, dice: Jesús vino y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que el secreto del poder que Dios nos ha dado está en tener una comunicación directa con el Espíritu Santo. Y Él nos ha dado poder, y esta gran comisión que se ha dado, en ocasiones llegamos a pensar que solamente esta gran comisión es para los evangelistas, que esta gran comisión es para los pastores, que esta gran comisión es para personas que han sido muy estudiadas, pero esta gran comisión es para todos. El Señor nos dice, y es un mandamiento: id, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Y yo creo que en estos días que nosotros estamos siendo tan bendecidos, Dios nos ha dado la oportunidad de sentirnos como gigantes. Y vuelvo y le repito, como al principio, hemos escuchado muchas enseñanzas, hemos visto, hermanos, cómo el Señor se ha movido a través de muchos hermanos, por medio de las enseñanzas, por medio de las oraciones. Y esto me hace pensar a mí que realmente estamos en otro nivel espiritual. Hemos podido avanzar un poquitito, hemos podido llegar a entender quizá que Dios quiere que nosotros le sirvamos a Él, que Dios quiere que nosotros seamos un instrumento en sus manos. Hemos llegado a entender que nosotros somos incluso gigantes y que las cosas son chicas. Entonces, si esto es así, debemos de pensar realmente en grande, porque somos hijos de un Dios grande, y creo que un Dios grande no da misiones pequeñas, un Dios grande da misiones grandes. Y si ese Dios grande le ha dado a usted una misión grande, usted tiene una responsabilidad, y es de llevar fruto y es de permanecer. Usted tiene que permanecer. No solamente es permanecer y no llevar fruto, o llevar fruto y no permanecer. No, es ir, llevar fruto y permanecer. Esto es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, y para eso fue que se nos dio el poder. Para eso es que nosotros tenemos la oportunidad de tener poder. Mire, por eso el Señor, usted le clama al Señor y el Señor le contesta a usted. Por eso usted tiene una petición, el Señor se la contesta, porque Dios le ha dado poder a usted para que usted clame con autoridad y reciba. Pero entonces, ¿para qué? Para que usted dé fruto, dé mucho fruto. Ni siquiera dice la Biblia para que dé poquito fruto, para que dé mucho fruto,
fruto y permanezcamos hasta el fin, porque dice la palabra de Dios que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. El poder es una de las cosas más codiciadas desde siempre. Todos quieren tener poder. ¿Quién no quiere tener poder? Acá nosotros vemos que las guerras se han presentado por causa del poder, porque todos quieren tener el poder. Y si estamos en el trabajo, entonces todos, dijo Guillermo, mucho cacique y poco indio, porque todos quieren tener el poder. Todos queremos entonces ser cabeza. ¿Quién no quiere tener poder? ¿Quién quiere estar con la cabeza agachada y que le estén dando acá y que le estén dando acá y que lo estén mandando? No, todos queremos tener poder y sacar pecho y decir yo soy. Todos queremos tener poder. Pues déjeme decirle que Dios le ha dado poder a usted. Dios le ha dado todo el poder y lo ha colocado en sus manos. Y si usted es de las personas que quiere tener poder, lo tiene, no ha querido hacer uso de él, porque no ha entendido quizá, o no hemos entendido que nosotros somos gigantes y que las cosas que tenemos que enfrentar son pequeñas, y Dios nos ha dado poder para que vayamos entonces y le pasemos por segunda vez los pies al enemigo, porque el Señor ya lo pisoteó. Ahora nos toca a nosotros. Amén. Entonces Dios nos ha confiado el poder. Dios nos confió lo más codiciado del mundo. Dios nos ha dado lo más codiciado, lo que la gente, lo que los ricos, los que se reúnen en la ONU, que quieren incluso hacer del mundo un solo régimen porque quieren tener todo el poder, pero Dios nos dio el más grande poder. Dios, lo más codiciado, Dios nos lo dio a nosotros. Dios se lo dio a usted y me lo dio a mí para que nosotros seamos grandes, para que marquemos la historia. ¿Sabe qué? Todavía se está escribiendo el libro de los Hechos, y ese libro de los Hechos está esperando por sus actos y por mis actos. Ese libro de los Hechos está esperando que usted haga cosas grandes para que quede registrado en la historia, de que los hermanos propusieron un día un ayuno y se levantaron con poder y fueron victoriosos, y eso quedó marcado como quedó marcado todos los hechos de los apóstoles. Todos los grandes hombres que han hecho cosas grandes a través de la historia han quedado registrados, y Dios quiere que usted y yo también marquemos la historia y dejemos algo, una marca imborrable aquí en la tierra, de que nos dejamos usar, siendo personas quizás sin letras, siendo personas de lo más bajo, como dice la palabra de Dios, de lo más vil y menospreciado sacó Dios para avergonzar a los sabios. Hay poder en Jesús. Entonces, si Dios nos ha confiado todo este poder, hermanos, no defraudes al Señor, no defraudemos al Señor. ¿Sabe usted que nosotros en alguna ocasión hemos confiado en muchas cosas, y no hay algo que duela más que realmente nos decepcionen? Yo le confío a usted algo porque le tengo confianza. Me decepcionaste. En ocasiones yo he decepcionado a mucha gente, pero en esta ocasión no decepcionemos al Señor, porque es que el Señor nos ha confiado a nosotros cosas terrenales. El Señor no nos ha confiado a nosotros cosas que perecen. El Señor nos ha confiado cosas grandes. Lo más poderoso que alguien pueda y anhele tener, Dios nos lo ha confiado a nosotros. Dios nos lo confió, el poder, pero el poder con autoridad. Cuando se mezclan estas dos cosas, somos invencibles. Dios nos hizo a nosotros incluso para que fuéramos invencibles. Una de las cosas que más pueden doler en nuestra vida son las traiciones. Seguramente muchos hemos experimentado traiciones, y muchos seguramente en la escuela alguien nos traicionó, un amigo nos traicionó, y duele, realmente duele. Cuando en el trabajo muchos han confiado algo y duele, y realmente todas las traiciones duelen, pero hay traiciones que duelen más que otras. Hay unas que duelen más que otras, ¿sí? Pero sin duda las traiciones duelen. Pero entonces digo yo, ¿qué tal si esta traición
es de su mejor amigo, ese que usted hablaba, que no, que mire, que ese man es una elegancia, ese man es mi mejor, ese man es mi sangre, ese man es mucho, yo me rompo la camisa por ese amigo, y ese amigo lo traiciona. Duele más, ¿verdad? Duele mucho más. ¿Y qué tal si es un familiar el que nos traiciona? Va a doler mucho más. ¿Y qué tal si entonces nuestros padres nos llegasen a traicionar? Va a doler mucho más. Y entonces yo sé que aquí hay personas que han confiado incluso toda su vida a alguien y han sido traicionados. Y eso duele, porque la traición duele. La traición definitivamente duele. Hay gente que ha confiado lo más valioso de su vida y han sido traicionados. Y la traición duele. Y eso es lo que el diablo quiere, poner traición en cada uno, porque el diablo es experto en ser traicionero. Cuando Dios le confía a él un cargo tan especial, él estaba pensando cómo iba a traicionar a Dios, y él no se queda solamente con eso, sino que también engañó a muchos ángeles para que ellos, engañados y ciegos por las mentiras de él, también engañaran al Creador. Y dice la Biblia que si Dios no perdonó a los ángeles en ese tiempo, tampoco nos va a perdonar a nosotros si nosotros traicionamos al Creador. Dios nos ha confiado algo tan importante, no lo traicionemos. No vamos a pensar nosotros que porque nosotros somos olvidadizos, porque a mí se me olvidan las cosas, que es que a Dios se le olvidan. En ocasiones nosotros nos hemos comprometido con muchas cosas con el Señor y nosotros olvidamos. Dios no olvida. Dios no sabe olvidar, porque es que Dios no tiene la mente de nosotros, ¿sí? Él dice que Él no se vuelve a acordar de nuestros pecados porque Él nos los perdonó. Él olvida lo que Él quiere olvidar. Él tiene la capacidad de olvidar lo que Él quiere. Pero cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestro gusto, no pensemos que Dios se va a olvidar de eso, porque si usted y yo le prometemos algo al Señor, tenemos que cumplírselo. Dios nos ha dado poder como le dio a los apóstoles. A los apóstoles Dios les dio mucho poder. Y ellos permanecieron, amén. Ellos fueron elegidos para permanecer y llevar a cabo su ministerio. Pues para esto Dios les dio el poder, para que ellos permanecieran. Y a pesar de que en alguna ocasión, si hablamos del apóstol Pedro, él le falló al Señor, sabemos que incluso él permaneció. Dios le dijo: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Y qué hizo Pedro? A través de todo el tiempo de su peregrinar en la vida cristiana, permaneció. Él sí le falló al Señor, porque en ocasiones quizá usted le falló al Señor y yo le fallé al Señor, pero esto no puede ser y no se puede seguir repitiendo, porque Dios no es hijo. Dice la palabra de Dios que Él no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, esto mismo segará. Y si Dios nos ha confiado a nosotros un poder, y está bien que le fallamos al Señor, pero hoy es tiempo de que dejemos todo esto al olvido y que realmente empecemos una vida especial, una vida en victoria con Cristo, y vayamos adelante y usemos el poder que Dios nos ha dado, como lo hicieron los apóstoles, que tuvieron el poder y fallaron, sí fallaron, pero después que ellos empezaron su ministerio no volvieron atrás. Amén. Podemos decir del apóstol Pedro, como estábamos diciendo, también Esteban se le confió poder. Sí, se le confió poder, mucho poder, porque dice la Biblia que Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo, y Esteban permaneció hasta el último día de su vida. El apóstol Pablo se le confió un poder, y él permaneció hasta el último día de su vida. Y muchos siervos del Señor a través de todos los tiempos, los mártires que han habido en el tiempo que la iglesia se ha ido esparciendo, cuando la iglesia empezó a esparcir hasta que llegara a nosotros, muchos hombres valientes tuvieron que morir, incluso sacrificados. Mártires que muchos los degollaron, otros se los comían los leones en el Coliseo romano, otros fueron encerrados en mazmorras.
pero ellos usaron ese poder que Dios les dio para soportar también, porque el poder no solamente es para pedir y pedir, sino para que el Señor nos enseñe a soportar. En medio de la dificultad soportamos. Si no tuviéramos el poder que Dios nos ha confiado, no podríamos soportar, pero ese poder Dios lo dio y ellos perseveraron, ellos llegaron hasta el fin. Hoy usted y yo tenemos poder. Hoy usted y yo tenemos poder, dice en San Mateo capítulo 10 versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio potestad contra los espíritus inmundos para que los echasen fuera y sanaran toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, si Dios nos ha dado poder para avanzar, para permanecer, la pregunta es, ¿hasta dónde piensa usted llegar? ¿Hasta dónde quiere llegar con el poder que Dios le ha dado? ¿Está esperando usted que se acabe la cuarentena para volver a la vida normal? ¿Está esperando usted seguramente que esto termine? Seguramente en su mente hay muchos proyectos. En su mente hay la necesidad incluso, y no podemos negar ni podemos decir que no, pero vemos la necesidad porque la crisis a veces lo amerita, estamos pensando a ver en qué vamos a hacer, qué vamos a hacer cuando quizá todo esto termine, en qué vamos a trabajar, qué negocio voy a emprender. Pero el Señor nos dice hoy hasta dónde pensamos llegar con el poder que Dios nos ha dado. Porque la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Es verdad que usted ha sido bendecido. Es verdad que hemos sentido la gloria de Dios. Es verdad que oramos y sentimos la presencia de Dios. Es verdad que hemos orado por los que han estado enfermos y el Señor los ha sanado. Pero ¿hasta dónde pensamos llegar? ¿Hasta dónde piensa llegar usted? ¿Y hasta dónde pienso llegar yo? Como decía el hermano Guillermo, así es. Cada vez que nosotros hablamos o cualquiera habla de la palabra de Dios dice que es una espada de dos filos, corta para allá y corta para acá. Entonces, si yo le estoy hablando, si ahorita estoy hablando, obviamente el primero que me están hablando es a mí, porque cuando yo estaba escribiendo cada una de las palabras que quizá iba a compartir, el Señor me estaba hablando a mí y el Señor me decía, ¿hasta dónde piensa llegar, Enrique? Y yo les digo ahora y les comparto esto mismo a ustedes, ¿hasta dónde piensan llegar? ¿Estamos esperando que se termine la cuarentena para volver a la vida normal? Ya, normal, o sea, se acabó la cuarentena, ya nadie usa tapabocas, o de pronto sí usan tapabocas, pero ya todo es normal, ya el virus no es tan peligroso. Si Dios nos permite la oportunidad de ver esos días, ¿hasta dónde pensamos nosotros llegar? Es muy importante que pensemos esto. Aleluya. Hermanos, en este día yo quiero preguntarles a ustedes si así como nosotros hemos pensado, porque yo creo que en algún momento a ustedes se les ha pasado por la mente, bueno, realmente a mí sí, ¿en qué voy a trabajar obviamente cuando ya termine la cuarentena? Que tengo que salir a buscar trabajo lo más pronto posible para pagar ciertas deudas, que tengo que esforzarme por pagar deudas que van a quedar, porque seguramente a muchos nos van a quedar deudas y muchas personas van a quedar con deudas, pero hemos pensado cuál es el ministerio que nosotros vamos a emprender una vez que se termine el ayuno, una vez que termine la cuarentena. ¿Cuál es el ministerio que usted va a emprender? Si ahora usted se siente como un gigante, si ahora usted siente que los problemas son diminutos a pesar de todo, cuando esto termine, cuando ya no esté la pandemia, ¿qué va a ser de su vida? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Hemos pensado en eso? ¿Hasta dónde queremos llegar? Una de las cosas que me preocupa, y se lo comenté a los hermanos, creo que fue el sábado que estaban las hermanas en ayuno, y es una de las cosas que me preocupa mucho, y créanme que lo dije y lo digo por mí, porque si Dios nos permite la oportunidad, yo sé que
yo sé que si Cristo no viene por su iglesia en esta cuarentena, vamos a tener la oportunidad de ver el mundo otra vez normal. Vamos a tener la oportunidad de atravesar esta cuarentena y todo volver a la normalidad. Seguramente se van a abrir los templos, seguramente se va a seguir predicando la palabra de Dios. Entonces ahora ya nos reunimos allá en el templo. ¿Y qué va a pasar entonces con el ministerio que usted sabe que tiene? Porque le estoy hablando tanto a las hermanas como a los hermanos. Ustedes, dice la Biblia, que la palabra de Dios, que nosotros no elegimos al Señor, sino que Él nos eligió a nosotros. O sea, si el Señor nos eligió a nosotros, si el Señor lo eligió a usted para una misión y usted ha desatendido el llamado del Señor, porque eso es lo que hemos hecho durante toda nuestra vida. Si Dios lo llamó a usted para cosas grandes, ¿usted ha hecho cosas grandes? Yo he hecho cosas grandes. Entonces, si Dios nos ha llamado a nosotros, ¿qué va a pasar cuando termine la cuarentena? ¿Qué va a pasar cuando todo esto termine? ¿Vamos a seguir igual? ¿Cuál es el ministerio? A ver, ¿usted ha pensado en el ministerio que Dios tiene para usted? ¿Usted sabe cuál es el ministerio que Dios tiene para usted? Yo sé que cada uno de nosotros hemos podido sentir que quizá este sea el ministerio que yo tengo. Tanto las hermanas como los hermanos. Porque incluso he escuchado a hermanas que enseñan y lo hacen muy bien. Pero el asunto es, ya pensamos cuál es el ministerio. O sea, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo vamos entonces a seguir creciendo cuando termine la cuarentena? Es muy importante que tomemos en cuenta esto, hermanos. Digo, ¿será que seremos igual o vamos a ser diferentes? ¿Vamos a seguir igual como estábamos antes? Chévere, vamos a la iglesia el domingo, vamos el miércoles, vamos el viernes, sábados en la tarde de películas. Ya los días entre semana, la verdad, son para descansar, no son para trabajar en la obra del Señor, no son para darle la gloria a Dios, sino que son únicamente para llegar, una oración corta y a dormir, porque mañana tengo que trabajar. Entonces mañana, como me tocó trabajar muy duro, me levanto tardecito, me levanto, una pequeña oración y a trabajar. Esta es la vida cotidiana que simplemente hemos llevado. ¿Es esto lo que Dios quiere? ¿Para esto Dios le confió a usted el poder? ¿Para esto Dios me confió el poder a mí? ¿Qué vamos a seguir haciendo? ¿Cómo vamos a seguir avanzando? A Dios sea toda la gloria y toda la honra. Porque Dios quiere que usted y yo seamos gente que marque, pero que realmente marque la diferencia. Amén. Miren. Dice, ahora usted y yo, si nosotros hablamos de todos estos hombres que llevaron la palabra de Dios y que fueron grandes, ¿dónde están ellos? Como hay una alabanza muy hermosa que la canta, bueno, ahora no recuerdo quién la canta, pero es un español, y habla de que ¿dónde está ese Daniel que adoraba al Señor? ¿Dónde está ese Elías? Y yo sé que usted la ha escuchado. Pero es muy importante que sepamos que estos hombres hicieron su trabajo. Ellos fueron grandes, ellos fueron gigantes y usaron el poder que Dios les dio y la autoridad. Hicieron cosas que marcaron la historia, pero ellos ya no están ahora. Están sus palabras, pero ahora necesita el Señor que ese mismo poder lo tome usted y lo tome yo, y tomemos el lugar de Elías, el lugar de Daniel, el lugar de David, el lugar de Moisés, y nos levantemos con poder como lo hicieron ellos. Ellos ya no están, pero ahora está usted y estoy yo. Ahora estamos nosotros y somos los encargados de seguir llevando la palabra de Dios. Mire, Dios lo llamó a usted, pero si usted decide que usted no quiere, Dios sigue siendo Dios. Él sigue siendo Dios con usted o sin usted, conmigo o sin mí. El Señor sigue siendo Dios. Y si yo digo que no, Él se va a buscar un hombre conforme a su corazón, como lo hizo entonces con Saúl.
¿Eso quiere usted? Eso está esperando usted, eso estoy esperando yo, que Dios nos guarde. Porque el tiempo se está pasando. Ya yo no tengo 15 años, yo ya no tengo 20 años, yo ya tengo 40 años. Yo soy el menor de mi casa. Hay hermanos que hay aquí contemporáneos conmigo que los conozco desde niños. Las hermanas saben que no son las mismas de hace 20 años. ¿Qué ha hecho usted con lo que Dios le ha dado, con el poder que Dios le ha dado? Estamos esperando que venga el Señor y quite el espíritu de nosotros y se busque un hombre conforme a su corazón, como lo hizo con Saúl, y entonces nosotros seamos desechados de la presencia de Dios. Hay poder en Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. ¿Sabe que hay hombres, muchos hombres que despreciaron ese poder? Y está, como dije, el rey Saúl despreció ese poder. Está otro, el rey Belsasar, que tenía poder. El rey Belsasar tenía poder, mucho poder. Era rey. Él estaba sucediendo a Nabucodonosor, su padre. Y Nabucodonosor fue el rey, uno de los reyes más grandes, incluso que Dios usó para revelarle a él todo lo que son parte y todo de lo que es de lo que eran los tiempos hasta la venida del Señor. Belsasar tenía poder, pero lo desechó el poder. Cuando el Señor llamó a los 12 discípulos, entre ellos estaba Judas. A Judas se le dio poder como se le dio a los 12 apóstoles. ¿Y qué hizo Judas con el poder que Dios le dio? Judas estaba relajado, ¿no? En ocasiones Judas, me imagino que también fue y oró por endemoniados y fueron sanos. Estaba el hombre confiado. ¿Nosotros estamos esperando eso? ¿Usted está esperando eso? Yo, la oración mía, todos los días en mi casa, yo le pido al Señor que me ayude a permanecer, a ser fiel hasta la muerte, y que la llama de su Santo Espíritu no se apague. Mire, les voy a contar algo. Cuando usted coloca una olla en el fogón y le prende la llama, la olla empieza a calentar. Esa agua que usted echó allí empieza a calentar y va a llegar a la más perfecta temperatura. ¿Y qué hace usted? Cuando el agua está bien caliente, va y la apaga. Pero note que cuando usted apaga esa olla, el agua va en descenso. Y el agua va en descenso. Y el agua va en descenso hasta el punto que el agua queda fría. Y muchos de nosotros cogemos el agua hervida y la metemos a la nevera para acabar de completar, para dejarla más fría. ¿Sabe que usted ahora, quizá en este ayuno, está usted en la más alta temperatura quizá? Usted va a permitir que venga el enemigo por un descuido, y entonces el enemigo venga y apague la llama, y usted vaya de descenso en descenso. No importa el nivel espiritual en el que nosotros lleguemos a estar, no importa la persona que pueda ser, no importa si han sido los grandes pastores que salen por televisión, que han llenado coliseos, que han llenado estadios, que han hecho sanidades milagrosas. Si la llama del Espíritu Santo se apaga, esa persona empieza a descender hasta que por último queda frío, y el diablo entonces coge y lo mete a la nevera y se acabó. Nosotros no podemos permitir esto. Y en este día quiero darles a ustedes un consejo: perseveremos hasta el fin, sigamos adelante, no demos un paso atrás, porque esto va a terminar, como les dije antes, esto va a terminar, pero nosotros estamos llamados para ser gigantes. Que no quede esto en la memoria, porque una cosa sí está claro, y es que este mensaje, a pesar de quedar grabado en cada uno de ustedes, sé que en el primer lugar donde está quedando grabado es arriba en el reino de los cielos. Y no pueden decir, como dijo el pastor, no podemos decir que nunca se nos dijo que usted tenía todas las herramientas en sus manos para hacer cosas grandes, pero que no quisimos, porque este mensaje está quedando grabado en el reino de los cielos. Nosotros fuimos llamados para ser gigantes, para vencer y para destruir
todo lo que se interponga en nuestro camino con tal de llevar fruto y de permanecer. Y si nosotros no lo hacemos, no podemos decir que nadie nos lo dijo. A Dios sea la gloria y sea la honra. En 2 Timoteo 4:10 dice: porque Demas me ha desamparado amando a este mundo presente y se ha ido a Tesalónica, Crescente, a Galacia, Tito y Dalmacia. Estamos hablando de Demas, que se ha ido dejando más a este mundo, porque Demas representa a las personas que aman más al mundo que a Dios. Nosotros no podemos ser así. Dice en Lucas 9:62, y Jesús les dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Dios le ha confiado a usted el poder. Usted ha puesto la mano en el arado. Dios le ha dicho que usted tiene toda la confianza. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Usted tiene toda la confianza para pedir con autoridad. No tenemos excusa. Usted es elegido para permanecer. Usted y yo somos elegidos para permanecer, para no soltar el arado. Amén. La sangre de Cristo tiene poder. Amén. Bueno, hermano, la verdad, creo que me falta como un tercio de la enseñanza, pero no lo voy a terminar, sino que más bien voy a leer este versículo y voy a terminar con este versículo en el nombre de Jesús. Voy a leer con 5 versículos voy a leer. Los primeros 3 los voy a leer en Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 20 al 22, y dice: y el Señor dijo: ¿quién inducirá acá para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro de otra. Entonces un espíritu se adelantó y se puso delante del Señor y dijo: yo le induciré. Y el Señor le dijo: ¿cómo? Y él respondió: saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos los profetas. Entonces él dijo: le inducirás y también prevalecerás. Ve y hazlo así. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 11 al 13 dice: y por causa de esto Dios les envía poder engañoso para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes se complacieron en la injusticia. Mas nosotros debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación por la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. Si nosotros usamos este poder y nosotros no vamos a avanzar, no permanecemos íntegros hasta el último día, alguien nos va a quitar la corona, nos van a robar la corona. ¿Y sabe qué dice el Señor? Él mismo, como acabamos de ver en Primera de Reyes capítulo 22 versículo 20, Él mismo envía un espíritu de error y vamos a perder todo el tiempo que nos hemos esforzado. Así que, hermanos, yo les quiero invitar en el nombre de Jesús y les quiero animar para que sigamos permaneciendo, sigamos avanzando hasta el final. No demos un paso atrás, porque usted y yo somos elegidos por Dios. Nosotros no escogimos a Dios, Él nos escogió para permanecer, para que demos mucho fruto, y en sus manos y en mis manos están todas las herramientas para no ir atrás. Que Dios los bendiga, hermanos, en el nombre de Jesús. Y entonces están abiertos estos minutos para que ustedes puedan hacer sus aportes en el nombre de Jesucristo. Que Dios los bendiga. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no olvides suscribirte y activar la campanita para que sepas cuando subimos otro mensaje, que de seguro será de bendición para tu vida. Deja tu nombre en los comentarios, queremos orar por ti y por tu familia. Si te interesa algún tema en especial, déjanoslo saber y con gusto hablaremos sobre el tema. Si necesitas consejería, háznoslo saber, vamos a estar pendientes a los comentarios. No olvides compartir el mensaje para que otras personas sean edificadas también. Dios te bendiga.